Amigos y familiares, aleluya, que se han conectado con nosotros a través del Facebook Live en esta noche. Bienvenido a la escuela bíblica, alabado Dios, de la iglesia Unción de lo Alto. Tenemos nuestro nuevo trimestre, alabado sea el Señor, y tenemos nuevos temas y damos gracias a Dios por ello, que nos ha guardado y nos ha ayudado. Alabado sea el Señor. Hermano José, páseme esta copia a la hermana Doris, se me hace el favor. Alabado Dios. Esta lección, alabado Dios, que vamos a comenzar con estos temas, dice que al iniciar este trimestre, amados, miraremos de cerca cómo desde el principio Dios ha querido revelar a su Hijo. La Biblia es la palabra de Dios y Cristo es su tema principal. Alabado Dios. De igual manera, cuando enseñamos, cuando predicamos, alabado Dios, nuestros mensajes son siempre cristocéntricos. El centro de toda atención es Cristo. Tanto el discípulo cristiano como el maestro de la fe tendrán en los presentes estudios una demostración de esa verdad gloriosa. El propósito no es dar detalles de cada tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, sino inclinar la mirada del creyente al Salvador. Sabemos que Dios, habiendo hablado antes, en muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, alabado Dios, por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por la palabra. En la temática de este trimestre haremos énfasis en tres ideas generales. La primera es relacionar al estudiante con los personajes bíblicos, donde Cristo es presentado en forma figurada o tipo. Para ello debemos leer la Biblia en oración, de modo que el Espíritu Santo nos revele a Cristo en las Escrituras. Si cada discípulo puede identificar a su maestro en los diversos textos del libro que lo citan, hemos logrado nuestro primer objetivo. Hoy, cuando muchos quieren torcer las Escrituras, alabado Dios, este editorial, Senda de Vida, ha tenido a bien enfatizar la persona de Cristo como el enviado de Dios para salvar al hombre del pecado. Y le podemos dar gracias a Dios, aleluya, y en este primer estudio bíblico a cargo de este servidor, licenciado pastor Antonio Berrío Flores, pastor de la iglesia Unción de lo Alto, aquí en la ciudad de Harker, Texas. Número 1, tiene por el título como Adán, tipo de Cristo, el que habría de venir. Alabado sea el Señor. Tenemos tres objetivos, hermanos, que vamos a estar cubriendo más luego, alabado sea el Señor, pero quiero entrar ya rápido a la lectura antifonal, la cual es de la siguiente manera, con la base bíblica en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12, aleluya, al 21, y en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, hablaron mucho más para lo mucho la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don, dice el versículo 16 del capítulo 5 de Romanos, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, el regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno. Jesucristo, lo que recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reina para la justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Primera de Corintios 15, 22, todos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. A Dios sea la gloria, alabado Dios. 3 objetivos, amados del alma, tiene esta clase. Objetivo número 1, evaluar la posición del mundo en el primer Adán y la nuestra en Cristo, el postrer Adán. Cuando hablamos de evaluar, alabado Dios, esta palabrita, la palabra evaluar significa o tiene como significado determinar el valor de algo, teniendo en cuenta diversos elementos o juicios. Cuando usted va a comprarse algo, usted lo evalúa, usted lo mira. Y en Puerto Rico el jíbaro, como digo yo, el bilingüe o el spanglish, dice, esto está chipi chape, chipi de chip. Y chape, pues son inventos nuestros. Pues es chipi chape. Usted ya sabe que no tiene mucho valor, usted no va a decir, eso no vale lo que están pidiendo, alabado sea el Señor. Pues usted lo está analizando, exactamente, hermano Carlos, como más, hermano Ángel, y se estima, alabado Dios, son sinónimos de esta palabra, pero en lo que conlleva también la posición del mundo en el primer Adán, nosotros vamos a evaluar la nuestra a cómo está el mundo, alabado Dios. ¿Cómo la evaluamos? Mirando la posición del hombre del mundo. El hombre del mundo, Jesús dijo, el Señor le dio la oración, dijo, Padre, están en el mundo, hablando de la iglesia, Juan capítulo 17, en el Evangelio, están en el mundo, pero no son del mundo, estamos aquí, pero nuestra ciudadanía, decía el apóstol Pablo, está donde, en los cielos, bendito sea el Señor. Por eso es que nosotros no podemos alimentar la idea de que nosotros nos vamos a quedar aquí por un largo rato, cuando tenemos promesas, alabado Dios. No estamos exentos a los tiempos locales, estamos viviendo, alabado Dios. Pero le damos gracias a Dios de que hay promesas, alabado Dios, de que como Él se fue a preparar un lugar para que nosotros pudiéramos estar con Él, alabado Dios. Y nuestra posición al evaluar nuestra vida, alabado Dios, es diferente a lo de la tierra. Al hombre que no conoce al Señor, porque está viviendo como una vida pecaminosa, amados del alma. Es la naturaleza del hombre, alabado Dios, el que. ¿Esa qué? Lo que se heredó de qué? De Adán. Alabado Dios. La herencia de Adán, adámica, el pecado, alabado Dios. Objetivo número 2, apreciar el carácter del cristiano acorde a la posición que ahora tiene en Cristo. Nuevamente la palabra apreciar se define o significa estimar, tasar, evaluar, percibir algo mediante la capacidad intelectual. Usted tiene que pensar, alabado Dios, para usted poder apreciar algo y tomarlo como en consideración. Objetivo número 3, aplicar a la vida cristiana los valores que derivan de su relación con Cristo. Aplicar, alabado sea el Señor, no es tan solamente enseñarlo ni estudiarlo, sino hay que cuando se hace una aplicación, ¿qué estamos haciendo, hermano Ángel? Poniéndolo en práctica. Lo ponemos en práctica. También damos el ejemplo. Sí, al ponerlo en práctica estamos dando un ejemplo de que verdaderamente si hay un cambio en nuestra vida, de que Cristo lo hay, se tiene que ver, alabado Dios. Por eso yo le digo que si somos, pues se tiene que ver, se tiene que notar, que se vea, que otros puedan conocer de que verdaderamente existe algo. Pues aplicar es utilizar una cosa o poner en práctica los procedimientos adecuados para conseguir un fin. ¿Y cuál es el fin que nosotros esperamos? La vida eterna en Cristo, amado, a través de las promesas que el Señor nos ha dado. Alabado Dios, hermana Susana, puede leer el pensamiento central. Cristo, el postrer Adán, quitó la injusticia y la muerte que heredamos del primer Adán y nos justificó para con Dios. Tremendo, ¿no?
Cristo, el postrer Adán. El hombre primero que fue creado fue Adán. Pero después viene ¿quién? El que viene después. Cristo, miren lo que hizo. Quitó la injusticia y la muerte que habíamos heredado del primer Adán, de aquel hombre que fue formado del polvo de la tierra. Y luego dice que nos justificó para con Dios. En su propia palabra, hermana Susana, ser justificado, ¿qué significa para usted? Que nos quitó la culpa. Eso está bueno, alabado sea el Señor. ¿Qué usted cree, hermano Carlos? ¿Está de acuerdo? Que tenemos una razón. Teníamos una razón de haber sido condenado. Pero ahora tenemos una razón de por qué nos espera la gloria de Cristo. Está en los cielos, que fue por Cristo que murió por nosotros. Entonces, a través de Cristo, para poder ver esa gloria, tenemos que haber sido como justificados. Romanos 5:1 dice que justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién, hermana Alexi? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él, alabado sea el Señor. El texto abrió, hermano Francisco. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dice eso. Esta es parte de la lección en el día de hoy de este estudio bíblico. Porque así como en Adán todos mueren, hablando de que de una muerte que es espiritual, alabado Dios, también en Cristo todos serán vivificados. La enseñanza: al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, somos salvos de la herencia del pecado de Adán. Fíjese, heredamos de aquel primer hombre, alabado Dios. Por eso es que al hombre se le hace fácil, antes de que conociéramos a Cristo, ¿cuál era nuestra excusa siempre? Es que yo no le he hecho mal a nadie. Yo no hablo mal de nadie. Yo no le hago daño a nadie. ¿De que yo tengo que arrepentirme? Mas sin embargo la Biblia dice en el libro de Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y lo que se le hace difícil al hombre es poder entender de dónde es que el hombre acarrea o lleva, alabado Dios, esta culpa. Porque fue a través de aquel primer hombre, alabado Dios. Quizá en una manera no como Adán pecó, pero a Dios, el hombre, le fallamos ya de antemano, porque Dios conoce todas las cosas. Pero al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, somos salvos de la herencia del pecado de Adán y disfrutamos la vida que Dios nos da en su Hijo. El autor del libro de Romanos y 1 de Corintios estos escritos fueron por el apóstol Pablo. Los personajes de los cuales vamos a estar hablando: Adán, el primer hombre, la primera creación, la criatura; Cristo, los hombres pecadores y los creyentes. Fecha aproximadamente del libro de Romanos: fue escrito alrededor del año 58 después de Cristo. Y 1 de Corintios, aproximadamente cerca del año 56 después de Cristo. El lugar de los hechos romanos fue escrito desde Corinto, y 1 de Corintios desde Éfeso. La clase se divide, la lección, el estudio, en tres partes. Primera parte: el primer Adán generó pecado y muerte para todos. Segunda parte: la transgresión del primer Adán y el don de Cristo funcionan diferentes. Parte número 3, el postrer Adán, hablando de Cristo, genera justicia, gracia y da vida. Alabado sea el Señor. La enseñanza sobre el primer y el postrer Adán resulta fundamental para entender la vida cristiana. Además, se hace clara el entendimiento del creyente, el cual experimenta en sí mismo lo que se nos enseña acerca de ello en la palabra. No lo que papi y mami nos enseñaban, ¿se acuerdan? Alabado Dios. O lo que escuchábamos, alabado Dios, porque hasta la historia de Adán la ponían estos cantautores allá de música secular en Puerto Rico, alabado Dios, del Gran Combo y toda esta gente sacaban, hablando de Adán, de temas religiosos. Estaban un poco cerca, pero estaban más lejos que cerca, alabado sea el Señor, de lo que es la gran verdad o de lo que papi y mami nos contaban. ¿Se acuerdan que en Puerto Rico decía que los que tenían aquí
el esófago protrudado hacia afuera, le decían que tenía la manzanita de qué, hermano? La manzanita de Adán. ¿Qué se comió Adán? La Biblia dice que de un fruto, ¿verdad? Pero no dice que fue de una manzana, alabado Dios, pero estaba un poco cerca, pero no lo que es la verdadera palabra, amado, del alma, alabado Dios. La herencia del pecado original y posicionado gratuitamente en Cristo Jesús. Los hijos de Dios necesitan saber, creer y aplicar a su vida la verdad que ya no estamos en el primer Adán. Dios mismo nos ha colocado en Cristo. ¿Quién lo hizo? Dios, el Padre, alabado sea el Señor. Nos ha dado ese privilegio. Y por fe gozamos los privilegios derivados de haberle recibido en nuestro corazón. El primer Adán fue cabeza de la raza humana. Por tanto, su transgresión hizo caer a todos en su pecado. Adán murió espiritualmente al pecar. Y en él todos murieron y quedan destituidos de la gloria de Dios. La buena noticia del Evangelio es que Cristo vino a ser la cabeza de un nuevo linaje de hombres redimidos por su sangre. Por tanto, todos los que lo aceptan como Salvador personal, pero hay que aceptarlo, hay que recibirlo, son desligados del primer Adán y son insertados por Dios en Cristo. Aleluya. Hay dos posiciones, fíjese. Solamente donde el hombre puede estar, o en el primer Adán para muerte, o en Cristo, el postrer Adán para vida eterna. O estoy con el Señor, o vivo como yo quiera, de acuerdo al mundo. Alabado Dios, una vida pecaminosa. Y el pecado de Adán fue que, hermano, solamente un pecado cometió, pero fue suficiente que la desobediencia. ¿Cuál fue la orden que el Señor le dio? Que no comiera del árbol del bien y del mal. Del bien, de aquel árbol que estaba allí, que se veía. Y él tenía las instrucciones. ¿Cuál fue la excusa de él para pecar? La mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. La mujer. Pero él tenía las instrucciones. Dígame, hermano Cristian. Y ella dice a Dios, porque este serpiente. Porque la serpiente. Y la mujer, la excusa fue que la serpiente. En aquel tiempo, entonces, tipo de que el diablo, el tentador, le engañó a ella. Entonces ella invitó a su esposo. Y el hombre cedió a la tentación. Tremendo, ¿no? En la presente lección aprenderemos sobre estos dos estados y cómo debemos modelar nuestra vida acorde a Cristo. No es fácil, hermanos, pero tampoco es difícil. Gloria a Dios. No es fácil, pero tampoco es difícil. Porque Cristo dejó su lugar de gloria y de majestad y se hizo carne. Santo eres tú, mi Dios. Nunca pecó y llevó nuestro pecado. Gracias, Señor. Mire qué cosa. En Él somos justificados. Thank you, Lord. Pagó el precio que ni usted ni yo podíamos pagar. Jesus. La Biblia, me voy a adelantar un poquito, dice que se humilló en el libro de Efesios hasta lo sumo, hasta su muerte en una cruz. Porque el que moría en un madero, decía en el libro de Gálatas, maldito, todo aquel que muere en un madero se hizo maldición por los hombres. Y todavía hay hombres que quieren seguir viviendo como vivía Adán, en pecado, y no recibir el favor y la gracia de nuestro Señor Jesús. Cuando hablamos de gracia, hermano Francisco, hablamos de que gracia en el Señor es el favor inmerecido. Lo que el Señor hizo por nosotros, por los hombres, cuando éramos pecadores. Pero qué bueno que ahora estamos en Él. Nadie puede vivir para Dios en sus propios esfuerzos sin aceptar la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Hay personas, mire, cuando usted se convierta a Cristo, dése por completo al Señor. Deje que Dios, déle la oportunidad que Dios haga los cambios que Dios quiere hacer, porque el área que usted no le deje a Dios tocar, Dios no la va a tocar nunca. Pero entonces usted no va a poder llegar hasta, como dice la palabra, a llegar al hombre, a la estatura, a la medida en Cristo Jesús. Pero cuando nos damos esa oportunidad, alabado Dios, ahí es donde se puede ver la diferencia, alabado Dios, en medio del pueblo santo del Señor.
La Biblia enseña que la carga del pecado original fue puesta sobre el Cordero de Dios, la persona de Cristo, quien recibió en sí mismo el castigo correspondiente a los pecadores. Cuando creemos que Él murió en nuestro lugar, resucitó y ascendió a los cielos, entonces somos transportados del primer Adán al postrer Adán y heredamos la vida que Cristo nos ofrece por gracia. Alabado Dios. Santo eres Este tú. primer inciso, alabado Dios, la primera parte, tiene por título el primer Adán, género, pecado y muerte para todos. Vive. Aquí una de las ideas para los maestros da la siguiente sugerencia: permita a un estudiante comentar la diferencia entre muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Valiente, alabado Dios. Y todos son valientes, alabado Dios. Muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. Muerte física se conoce como ¿qué? Hermana Susana, en su propia Dejamos de palabra. existir, el cuerpo ya no, o sea, ya no respiramos, ¿no? El espíritu parte, se va del hombre, ya lo que nos mantiene vivo es el espíritu, ¿verdad? Cuando ya no hay espíritu, lo que queda es un cartucho nada más. Claro, Entonces, la carne se decae, el espíritu sale. El espíritu va al Pero Señor, la que es de muerte Dios. espiritual es que prácticamente pues estamos perdidos, ¿no? Estamos sin Cristo, sin Dios. Y la muerte eterna pues prácticamente como que vamos al infierno, estamos en pecado, vivimos en castigo. Y el libro del Apocalipsis habla parte de ella, José, Hay una separación eterna de parte del por hombre y el completo. Yes. Cuando el libro de Revelaciones habla de la segunda muerte, hablando de esta muerte eterna, es una separación por completa. Ahí ya no hay esperanza, ahí ya no hay consuelo. No hay break. Hablando de la muerte física es después, cuando el hombre ya es su espíritu, que es el hálito de vida que nos mantiene, alabado Dios, vuelve a Dios. Como le digo, lo que quede es este estuche nada más, alabado Dios, inerte ahí, alabado Dios. Pero qué bueno, alabado Dios, que Jesús en cierta ocasión, Él venció a la muerte, alabado Dios, porque Él tenía el dominio y el poder sobre ella. La palabra figura o la definición viene del sustantivo griego tupos, y se traduce cuño, sello, cicatriz. Analógicamente significa forma, estilo o semejanza, o como estamos hablando, tipo. En este sentido, Adán era figura de Cristo. El primer hombre fue engañado por el diablo, ¿verdad que sí? El primer hombre no tuvo experiencias, porque el primer hombre fue formado ¿de dónde? Del polvo de la tierra, y ya era ¿qué? Un hombre. Mas sin embargo, el Hijo de Dios tomó lugar donde? En el vientre de aquella mujer llamada María, de aquella virgen, alabado Dios, y nació en medio de los hombres y vivió ¿qué? Experiencias diferentes, ¿verdad que sí? Diferentes tipos en la forma que son. Lo único, alabado Dios, Jesús estuvo desde el principio. Jesús conoció a Adán, alabado Dios, y los planes divinos del Señor en la manifestación de Dios, tanto Padre como Hijo y Espíritu Santo. Que bueno cuando leemos, hermanos, porque el Espíritu Santo a través de su palabra nos revela y nos da el entendimiento. Muchos de los hombres no lo pueden entender, pero Dios sabe todas las cosas, y en los planes de Dios estaba de que tenía que haber ¿qué? Un postrer Adán, alabado Dios, que iba a vencer al enemigo. Porque a través de aquel primer Adán vino una promesa, alabado Dios, cuando le fallaron ¿a qué? A Dios, aquel hombre, aquella mujer que se llamaba como Eva, que fue formada ¿de dónde? De la costilla del hombre. Dios trajo un sueño sobre Adán y de una costilla hizo a la mujer, alabado sea el Señor. Y vino una promesa, Génesis 3:15, alabado Dios, hablando del Mesías de Jesucristo. Se lo doy de asignación para cuando usted vaya a su casa. El inciso A dice que el primer Adán introdujo el pecado y la muerte en el mundo. La carga de responsabilidad que tuvo el primer Adán es evidente al estudiar esta porción de las Escrituras, donde se nos enseña acerca del mal global que su pecado causó.
Y yo me atrevo a decir que todavía hoy en día vivimos las consecuencias, amados. Todavía hoy en día las seguimos viviendo por un solo hombre. En el contexto del versículo 12, Pablo explica la terrible condición, porque dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjense, lo que parecía una sencillez, lo que fue la desobediencia, fue la causa de qué? De que viniera la muerte, y así la muerte pasara aquí hacia todos. Una herencia, no que usted lo pidió, ni yo lo pedí, alabado Dios, pero en el orden divino, eso son los sucesos en la teología bíblica, alabado Dios, pero que Dios también tenía que ya resuelto que una respuesta, amados, para que nosotros el hombre no siguiera viviendo Sí, que Señor, es una vida pecaminosa. Pablo explica la terrible condición que teníamos antes de ser reconciliados. Éramos débiles, impíos, pecadores, enemigos de Dios, pero de inmediato presenta al creyente en una postura de glorificación a Dios por la reconciliación que Cristo ha hecho a su favor. ¿Se acuerda cuando usted se convirtió a Cristo y después lo señalaban, pero tú antes hacías, y usted dice, antes, pero tú antes decías, antes, usted lo ha dicho, porque ahora estoy en Cristo y ahora las cosas han cambiado, alabado Dios. Una pregunta, ¿cómo era nuestra condición o vida espiritual de acuerdo al apóstol Pablo? Alabado Dios. Antes, alabado Dios, éramos débiles, éramos impíos, éramos pecadores y éramos enemigos de Dios. Entonces tuvo que venir Cristo, el postrer Adán, para reconciliar al hombre con Dios. Qué lindo el Señor. El apóstol presenta la introducción del pecado en este mundo y el medio por el cual sucedió algo tan atroz. Sabemos que antes de Adán ya el pecado existía. ¿Cómo? En la persona de Lucifer, del diablo, amado del alma, alabado Dios, que fue la primera rebelión que hubo en el cielo, de acuerdo a Isaías 14:11, el 17. El nombre Adán viene de tierra. Tierra es humus. Así Adán significa humanidad y a la vez la representa. Así el primer hombre es presentado como cabeza de la humanidad. Por tanto, cuando él pecó, toda la humanidad pecó en él. A esto llamamos imputación. Para entenderlo, miremos, alabado Dios, un ejemplo que le voy a dar. Pero la palabra imputación se define tiene el significado como el delito que se le imputa a una persona o otra cosa, atribuirle la acción o un delito a alguien, alabado Dios. Cuando Abraham pagó sus diezmos a Melquisedec, en los pagos también sus descendientes Leví, que aún no habían nacido, de acuerdo al libro de Hebreos, queda claro que no existe un solo ser humano que pueda dar por sí mismo a escapar de esa identidad innata a lo que llamamos ser pecador, alabado Dios. Leví aún no había nacido, alabado sea el Señor, pero queda claro que no existe un solo ser humano que pueda dar por sí mismo o escapar de la identidad que ya el hombre. Usted ha visto niños, cuando los niños nacen, a veces dice, pero si ese niño, que mucho sabe ese niño. Los niños lo que le falta es un poquito más de conocimiento para definir lo bueno del malo. Pero el hombre ya nace como con esa herencia pecaminosa, alabado Dios. Porque lo que es bueno que tenemos a Cristo, por eso que los niños también tienen que aceptar al Señor. La segunda parte del versículo 12 deja ver que a través del pecado se introduce también la muerte en el mundo. Va cogido una cadena, alabado Dios. En la última parte del versículo 12 otra vez se da la idea de un mal que alcanzó a cada uno de los seres humanos desde Adán hasta hoy. Sabemos que toda la creación fue sometida a corrupción por el efecto del pecado del hombre y hasta hoy gime con dolores de parto esperando su redención. Aún así también la tierra, amado, la humanidad, todo, la creación ha sufrido, pero en manera especial la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por esta enseñanza aprendemos
que los hombres no son pecadores a partir del día que cometen su primer acto de pecado. La expresión todos pecaron establece una identidad congénita de pecador. Congénita. ¿A qué le suena eso? De nacimiento ya. Alabado sea el Señor. El señor James. Está allá dentro del hombre. Los genes. Cuando usted ve un niñito que comienza a andar y va y coge el otro y le arranca el dulce y le mete una cachetada, y usted dice, ¿dónde ese niño aprendió eso? Porque usted no se lo enseñó, ¿verdad? Ya está ahí. Aunque no haya sido consciente de algún delito específico, el hombre es pecador por la naturaleza pecaminosa con que nace. La conducta de cada creyente debe ser consecuente con el rescate que Cristo ha hecho en su vida a través de su gracia salvadora. Como dicen los puertorriqueños, cuando yo a veces hablo, hermano, y todavía le salen ajos y toños por la boca, yo digo, Dios de los cielos. Todavía le falta bastante. Después le explico, hermano Francisco. Alabado a Dios. La hermana Alexis le explica allá en su casa, tranquilito. El inciso B, el hombre que no conoce la ley de Dios, aún así muere debido, ¿por qué? Por el pecado. No va a ser excusa, porque es que ya está en su naturaleza. El versículo 13 recita, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, nos inculpa de pecado. Y Romanos es bien claro que el hombre que muere sin ley será juzgado. Porque ¿qué? Hay una ley que se llama la ley de ¿qué? De la conciencia, que es la que va a juzgar al hombre también, alabado Dios. En el capítulo número 1 de Romanos, cuando el Señor comienza a hablar bien claro, dice, porque aún las cosas que fueron hechas por Dios van a hablar de Dios. Todo lo que se ve, que fue la creación de Dios, habla de la grandeza del Señor. Al estudiar el versículo 13, debemos recordar que la ley fue para Israel. Sin embargo, el pecado había afectado ya a todo el mundo. Así que no fue a partir de la ley que el hombre vino a ser pecador, sino desde que el primer Adán pecó. Debemos aprender. Y no es que el hombre vivía bien y que a Dios no le bastaba, alabado sea el Señor, pero que era suficiente, porque por causa del pecado que sucedió, Dios tuvo que enviar que un diluvio por la causa del pecado. Y murió que toda aquella generación de aquel tiempo, y sobrevivieron ¿cuánto? Solamente, ¿cuántas personas? 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Mire qué cosa. Así que la paga tiene un pecado. El pecado tiene una paga. Debemos aprender que el primer propósito de la ley fue revelar al hombre la santidad de Dios. Y el segundo, hacerle ver su propia pecaminosidad. De aquí entendemos que aun cuando el hombre no tenía la escritura para conocer mejor la pureza divina, estaba innatamente afectado por el pecado y recibió por ello horribles consecuencias. Ya desde el nacimiento, naturalmente, hermano, fíjese, porque es que el hombre es así. El hombre en su libre albedrío, alabado Dios. En otras palabras, Dios le da al hombre a que escoja y a que haga, y el hombre va a escoger. Pero qué bueno cuando nosotros sabemos escoger, ¿verdad? La enseñanza del versículo 13 es que durante el periodo desde Adán hasta Moisés, el hombre era pecador, pero no era inculpado por su pecado. Cristo mismo habló de la diferencia de castigo que se recibe cuando se hace el mal sin saberlo y cuando se practica la injusticia con el pleno conocimiento de la prohibición. Los creyentes debemos asumir, porque ya es que un pecado como premeditado ya, porque ya estaba en el corazón. Los creyentes debemos asumir una actitud de obediencia a la palabra, porque vamos a dar cuenta al Señor de acuerdo al conocimiento que hayamos recibido de las Escrituras. Pero eso no es excusa para usted no quererse meter en la palabra, alabado Dios. Anyway, por esta palabra es que vamos a ser juzgados, alabado sea el Señor. Alabado sea tu nombre. La ley advierte que si el hombre es hallado culpable de algún delito grave, debe morir. ¿La ley de quién? De Moisés, ¿verdad que sí? Pero Pablo
nos enseña que antes de la ley ya el pecado había hecho su efecto letal en los hombres. Por tanto, si alguien pretende salvarse por guardar los mandamientos de la ley, ha perdido el rumbo que lo lleva a la salvación. La Biblia nos muestra que el efecto del pecado, sino especialmente para hacer ver al pecador que su salvación no está en sí mismo. Ese es el efecto. El Dios tenía la ley con un propósito para mostrarle y enseñarle al hombre cuál era su condición. El pecado es tan venenoso que trajo la muerte a reinar sobre los infractores. La conducta del creyente al respecto debe ser resistir la tentación y huir del pecado. Adán murió por su desobediencia en cuanto a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero aún a los que no pecaron igual que Adán, la muerte los alcanzó. Al final del versículo 14, Pablo nos da la gran noticia que aquel Adán es figura del que habría de venir. Por ello debemos anunciar que Dios ha provisto un Salvador. Recitaba el versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en lo que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En la manera como Dios nos habla, amados, es tremendo, especialmente el libro de Romanos. Una pregunta: ¿por qué es importante que el pecador reconozca su condición caída antes de recibir los beneficios de la salvación? Hermana Alexis. Tiene que arrepentirse y dejarse transformar también para no seguir en el mismo camino. Sí, porque como yo digo por ahí, Nicolás, no te vistas que no va. Y la clave, como dijo la hermana Alexis, tiene primeramente que arrepentirse. Alabado Dios, tiene que haber un arrepentimiento. Es importante que el pecador reconozca su condición. Cuando el hombre reconoce su condición pecaminosa, se arrepiente. Entonces le da la oportunidad a Dios y reconoce su condición caída. Alabado Dios, porque si no lo hace, de ninguna manera va a recibir ¿qué? Los beneficios del Señor, amado, del alma, porque no se va a ligar. Alabado Dios. Número 2, la transgresión del primer Adán y el don de Cristo funcionan diferente. ¿Cómo le suena eso, hermano Ángel? ¿Usted? ¿En qué manera? Pues que el pecado del primer Adán y lo que hizo Jesucristo funciona diferente a aquello que hizo Adán. Porque la desobediencia de Adán, el primer Adán lleva al hombre ¿a qué? A la muerte. Pero el don de Dios a través de Cristo conduce al hombre ¿a qué? A la vida eterna. Alabado sea el Señor. En el inciso A dice que Adán muchos son condenados, pero en Cristo reciben gracia y salvación. Los versículos 15 y 16, los cuales decían, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, y lo describe bien claro. En el versículo 15 se presenta la superioridad del don de Cristo respecto a la transgresión de Adán. Debemos saber que en el enfoque de la Biblia no es negativo en cuanto a la batalla contra el pecado. Cristo venció al pecado y dio a los creyentes la victoria que él obtuvo en la cruz. La gracia divina superó la transgresión humana. Unos 4,000 años después de la transgresión de Adán, el Cordero de Dios ofrendó su vida en rescate por todos los hombres. Fíjense, alabado Dios. Pablo nos enseña que los muchos que heredaron la muerte del primer Adán tuvieron a su disposición la abundancia de la gracia y el don de Dios. Cuando Cristo estaba entre medio de los hombres. El hecho que sea para todos hace claro la grandeza de la misericordia del Señor a la manifestación de esa gracia divina, a lo que Pablo llama el don de Dios. Así que por su gracia Dios manifestó su don de salvación. Porque la Biblia dice que por gracia somos ¿qué? Salvos. Y esto no es que de los hombres, sino que un don de Dios. Un regalo que Dios nos ha dado a través de ¿qué? De su Hijo Jesucristo. Pablo declara que esa abundancia de misericordia salvadora vino por la gracia de Jesucristo. Él es Dios, pero se encarnó y vivió como hombre en este mundo y anduvo haciendo bienes.
Y aquí da unos ejemplos, alabado sea el Señor, de su gracia, de su amor, de su misericordia, de cómo allá en el capítulo número 4 en el Evangelio según San Juan, llegó a Samaria en cierta ocasión y encontró a aquella mujer llamada la samaritana, alabado Dios. Y le hace una pregunta y aquella mujer se la contesta y él le hace una exclamación: si supieras, si conocieras el don de Dios y quién es el que te habla en este momento, alabado Dios. Dios mismo revelándose al hombre, alabado Dios, y mostrando su regalo. Luego aquella mujer que fue hallada en el acto de adulterio, alabado Dios, cuando le dijo, alabado Dios, cuando la trajeron a su pie querían apedrearla, mas sin embargo los que le acusaban se fueron y la dejaron. Jesús dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Vete y no peques más. Su gracia nuevamente, la heredad, la herencia de Adán, la vida pecaminosa, alabado Dios. El versículo 16 nos ayuda a comprender mejor la gran salvación de Cristo. La manera como opera el don de Dios es distinta y mejor que la forma como opera la transgresión de Adán. Por el pecado de Adán Dios hizo venir juicio a todos los hombres, pero el don de salvación vino a consecuencia de muchas transgresiones y trae justificación para Dios. El creyente que ha recibido este regalo divino debe ocuparse en él con santo temor y hacer firme su decisión de perseverar en la fe de Jesús. Porque si no, por ahí escribió el Sagrado Escritor que sería entonces como el perro que vuelve al vómito y el puerco al lodo. Después de haber gozado de Cristo y reconocer la grandeza del Señor. No, yo me quedo con Cristo. Inciso B: en Cristo el hombre recibe la gracia y el don de Dios para vida. La caída del primer Adán reveló la necesidad de un Salvador. No es que Dios tenía un plan A, un plan B, un plan C, alabado Dios, sino que ya Dios tenía todo trazado. No es que Dios quería que Adán fallara, alabado Dios, pero Dios le dio al hombre que instrucciones. Y hay un enemigo que tenemos que reconocer que es astuto, porque el enemigo, estando allá en el cielo, dice la Biblia, que a una tercera parte de los ángeles del cielo engañó. Así que usted y yo tenemos razón de cuidarnos. El versículo 17 presenta dos reinos, uno de muerte, proveniente del primer Adán, y otro de vida, que procede ¿de quién? De Cristo, el postrer Adán. La transgresión del primer Adán hizo que la muerte reinara. De aquí entendemos que el hombre quedó bajo el dominio de la muerte. Entonces la muerte tuvo su propio aguijón, que es el pecado, y el sepulcro su propia victoria. Pero el énfasis del versículo es que Jesucristo derrotó el imperio de la muerte. Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por tanto, a través de él los creyentes reinarán en vida. Si estamos en Cristo, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Alabado Dios. Debemos recordar que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es ¿qué? Vida eterna. ¿Cómo? ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Praise Jesus. La segunda parte del versículo 17 condiciona el disfrutar la vida de Cristo. Los bienes del Señor pertenecen a aquellos que reciben la gracia y el don de la justicia que Él ofrece. Así que, hermanos, lo que tenemos que perseverar y esperar en el Señor. No desmayar, porque hay bendición, hay beneficio. El salmista lo decía: bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Alabado Dios. De aquí aprendemos la necesidad de un corazón dócil a la voz de Dios. Tenemos que tener un corazón y oídos sensibles para cuando el Señor nos habla, amado. La exhortación divina al hombre es que no endurezcamos nuestro corazón. Qué triste cuando puede que haya pueblo de Dios, aún las congregaciones, con corazones endurecidos, hermano. En un corazón endurecido el Señor no puede hacer nada. Pero si el hombre le da la oportunidad al Señor, ese corazón que es como una piedra, Dios lo puede formar en un corazón de carne. Entonces Dios sí puede operar, Dios puede obrar. La exhortación divina al hombre es que no endurezca su corazón, y si la voluntad humana se rinde al llamado de Cristo y lo recibe, entonces el pecador recibe también la justicia como el don de Dios.
Una lección importante aquí es que cuando recibimos a Cristo, ya las Escrituras no nos llaman más pecadores, sino nos llama como justos, porque hemos sido justificados por la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 18 nos enseña que por la transgresión de Adán vino la condenación a todos, vino muerte, alabado Dios, vino condenación a todos, pero aprendemos también, alabado Dios, que todo hombre estaba sentenciado por la justicia divina a causa de su pecado congénito, heredado. Pero qué bueno que vino Cristo, hermano. La demanda de la justicia divina por el pecado es la muerte. Ahora, así como Adán trajo la culpabilidad, sobre todo Cristo, por su justicia, dio a todos los hombres la justificación de vida. El carácter de los cristianos debe manifestar esa justicia propia de los verdaderos hijos de Dios. En otras palabras, tenemos que ser misericordiosos, amados. Gloria a ti, mi Dios. Hay gente en medio del pueblo de Dios, tristemente y lamentablemente, que son unos verdugos, amados. Entonces yo digo, ¿dónde está Cristo en su vida? Porque el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Santo. Aprended de mí. Entonces, si son como unos verdugos, entonces, ¿dónde está Cristo en su vida? Parte 3. Alabado Dios. El postrer Adán, hablando de Cristo, genera justicia y genera gracia. Yes. ¿Dónde se ve en la palabra lo que hemos cubrido? La desobediencia de Adán y la obediencia de Cristo. En todo lo que hemos hablado. ¿Dónde se ve la desobediencia de Adán? ¿Dónde, hermana Dori? ¿En qué más? Sí, está en Génesis, que Adán fue desobediente, ¿verdad? Alabado Dios al mandato de Dios. Y en Cristo, ¿dónde? En Cristo, toda la Biblia lo menciona. Y en la obediencia de Cristo, en Filipenses, que hablamos que se humilló hasta lo sumo, hasta morir, ¿dónde? En aquella cruz. Alabado Dios. El inciso A, en el postrer Adán somos constituidos justos y recibimos la gracia divina. El postrer Adán, Cristo, en él. Nuestro estudio de Adán como tipo de Cristo nos lleva a entender la responsabilidad que tuvo el primer hombre y la bendición que Cristo es para la firmeza de nuestra fe. El estudio del versículo 19 revela que la serpiente logró hacer torcer la conducta del primer Adán en contra del mandamiento divino. Como el del árbol de la ciencia del bien y del mal fue el primer acto de desobediencia revelado en las Escrituras. Fue el primer acto, alabado Dios, revelado en las Escrituras, porque comienza por el Génesis y luego más tarde estamos viendo donde, como decía en el libro de Isaías, que lo que había sucedido allá arriba en el cielo cuando después había creado a Lucifer, alabado Dios, aquel ángel, aquel querubín, alabado Dios. Debemos ser fuertes en nuestro carácter para elegir obedecer a Dios antes que a los hombres. Adán obedeció a Eva y con ello desobedeció a Dios. Entonces todos los seres humanos fueron constituidos pecadores. Aún las personas inconversas que nos parezcan más nobles, como yo le decía, modelo, procedentes de una familia educada, alabado Dios, o de una posición social prestigiosa ante los hombres, o por la constitución divina, es legalmente un pecador. Aquí no hay nadie bueno, no hay nadie justo, todo pecador. Es un asunto de identidad. No existe ningún ser humano que pueda revertir por sí mismo esa condición. Por eso es la tarea de la iglesia, de que tenemos que enseñarle a los hombres de que son unos pecadores. Cuando no está Cristo en la vida del hombre, lo que hay es pecado. Es que yo no hago nada malo. Yo no soy malo. Yo no le hago daño a nadie. Pero la Biblia declara otra condición. Tremendo, ¿no? Lo que me han dicho también es que yo tengo mucha fe.
Eso es así, todo el mundo tiene fe. Eso es lo primero. Cuando usted se monta en su carro en la mañana y usted mete la llave, usted tiene fe de que cuando usted mete esa llave ahí y usted le dé vuelta, ese carro va a prender. Usted no duda, usted mete la llave y usted dice, Señor, que mi carro prenda, Señor Dios mío, que voy para el trabajo. No, usted con esa llave sale de su casa y mete ahí, y esa es la fe. Pero, La fe sencilla, pero alabado Dios. cuando nosotros we don't submit ourselves to Him and said, sorry God, for I have sinned against you, then if we don't do that, then there's no way to release. Tenemos que humillarnos, dice el hermano Cristian, gracias hermano Cristian, alabado Dios, reconocer nuestra condición. Y fíjense, la condición de los hombres muchas veces, en cierta ocasión, el Señor declara, hablándole a los discípulos, de dos hombres, un publicano y uno religioso de los de aquellos tiempos, un fariseo. El fariseo llegó y se presentó ante Dios. Tú sabes que yo ayuno antes de la semana. Tú sabes que yo ofrendo, que yo diezmo, esto y lo otro. Mas sin embargo, allí mismo en aquel lugar había otro dándose en el pecho y decía, sé propicio a mí que soy un pecador. En otras palabras, yo reconozco que soy un pecador, que he pecado contra ti. Y el Señor le dice a los discípulos, ¿qué usted cree que fue a su casa justificado? ¿Aquel que se exaltó mucho, se ensalzó, o el que se humilló? El que se humilló, alabado Dios, que reconoció. Y el hombre necesita reconocer su condición. Pero como hay un enemigo, el enemigo siempre va a estar ahí. Tú no tienes de qué te arrepentirte. Carlos, muchachos, si tú estás bien, bien mal. Antes, ¿verdad? La palabra, ahora no, ahora está en Cristo, una nueva criatura, pero el enemigo le hace creer al hombre esa condición. Entonces el hombre lo que está es derecho al infierno, a la muerte. En Cristo la gracia reina y el creyente es vivificado. En la presente lección analizamos que debido al pecado de Adán se había establecido el reino del mal en sus peores expresiones. En los versículos 14 al 17 vemos que la muerte reinó sobre los hombres. Pero ahora en el 21 se nos explica que el pecado reinó. De aquí aprendemos que cuando el pecado se enseñorea del hombre, lo hace para muerte. Todo hombre que se entrega voluntariamente al pecado hace un acto de ignorancia a esta ley. Donde el pecado reina, también reina la muerte. Y nosotros antes estábamos bajo esa ley. ¿La ley de qué? Del pecado. Pero bueno, le damos gracias a Dios que a la ley de la gracia, ay santo, qué lindo Dios, fuimos vivificados, alabado Dios, fuimos justificados, fuimos reconciliados con Dios a través de Jesucristo, su Hijo amado, alabado Dios. De ninguna manera, dice la Biblia, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera. ¿Cómo? Los que hemos muerto al pecado, viviremos todavía aún en él. De ninguna manera. Porque es necesario de que Cristo reine sobre nosotros. Vamos a las preguntas rapidito. ¿A través de quién entró el pecado en el mundo y cuál fue su efecto inmediato? Carlos. Adán y muerte espiritual. Y muerte espiritual, rapidito, solo perdió tiempo, ¿verdad que no? ¿Dónde es evidente el efecto multiplicador del pecado cometido por el primer Adán? ¿Dónde es evidente? Lo leemos ¿dónde? En el libro de Romanos, ¿verdad que sí? Romanos 5:15. Que por la transgresión de un solo hombre murieron los muchos. Wow, terrible, ¿no? ¿Qué beneficio nos trajo el don de Dios que se hizo manifiesto en Cristo? ¿Qué beneficio? El beneficio, ¿verdad? Es su hijo. En vida eterna. Disfrutamos del don divino de la justificación a través de Cristo A Jesús. través de Cristo, aunque nos quisieran señalar como que éramos delincuentes, Cristo nos justifica. Qué lindo, mi Dios. ¿Cuáles son los dos reinos que Pablo presenta en relación? Hablamos El de la vida y la muerte. el de la muerte, alabado Dios. ¿La muerte a través de quién? De Adán. ¿Y el de vida? De Cristo Jesús. Qué bueno. ¿Tú estás leyendo mi libro? ¿De qué manera podemos colaborar en la expansión del Evangelio, amados? Predicando, orando, ¿verdad? Para que Dios también se encargue. Estudiando. Alabado Dios. Poder sostener a los obreros que están allá afuera también llevando Y esta como palabra. dice el hermano José, poder sostener, ayudar, nuestra ayuda, alabado Dios, a través de las ofrendas misioneras, a los misioneros, a los hombres y mujeres que Dios ha llamado a diferentes lugares. Dios les continúe bendiciendo, alabado Dios, a cada uno de nuestros hermanos, familiares y amigos, siervos, ministros del Señor que comparten con nosotros
esta escuela bíblica. Alabado Dios, que Dios les continúe bendiciendo de una manera bella, especial, como Él sabe hacer todas las cosas. Vamos a dar nuestro informe y nuestro informe es interno, así que Dios te bendiga una vez más.